Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo comunicar una CDPX con un PLC SECC-ELK. También mencionar que este procedimiento también aplica para un PLC SECC-D, SECC-S, una CPX, también para nuestra Raspberry Pi, es decir, algún dispositivo que se programe con Codesys 3.5. Este procedimiento lo hicimos con las simulaciones de Designer Studio y de Codesys con el PLC virtual, pero ahora lo vamos a replicar con equipos reales. Yo aquí tengo esta HMI y este PLC. Entonces les voy a mostrar los equipos y después pasaremos a Codesys para realizar el proyecto, la creación de las variables, la creación de nuestro archivo XML y después pasaremos a Designer Studio para importar los tags, crear una pequeña visualización y por último establecer la comunicación. Entonces los invito a ver el siguiente video. Si no están suscritos, los invito a suscribirse, activar la campanita y si les es de su agrado el video, un like nos ayuda mucho para el crecimiento del canal. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya tenemos los dos equipos, tenemos nuestro PLC, este es el SECC-ELK. Mencionar, pues ya lo tenemos alimentado, tenemos que alimentar en la parte de acá de la parte superior 24 y 0 volts, dos terminales de 24, dos de 0. En la parte inferior tenemos una terminal de 24, una de 0 y en la parte de acá es para las entradas y las salidas. Entonces solamente eso como dato. Tenemos nuestro cable de Ethernet ya conectado a ¿dónde? A nuestra HMI. En la parte trasera nuestra HMI cuenta con dos puertos de Ethernet. Solamente mencionar que los puertos de Ethernet digamos que no son independientes, comparten la misma IP, entonces los podemos utilizar como si fuera un switch. El otro puerto yo lo utilizo para conectarnos a nuestra computadora. La idea es hacer el enlace entre nuestro PLC y nuestra HMI. De esta manera nosotros pues podemos enlazar señales o tipos de datos booleanos, como lo podemos ver aquí. También campos numéricos, vean como yo aquí voy a poner este número 55 y también campos de texto, ya sea para visualizar o para nosotros también escribir directamente. También podemos agregar unas imágenes. Aquí está una foto de un servidor, es digamos que la imagen de nuestro canal y pues también les vamos a mostrar cómo realizar eso. Entonces vamos a continuar, ahora sí vamos a pasar directo al software de Codesys. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Solamente mencionar la versión que estamos utilizando es 3.5 Service Pack 4 Patch 1 Provided by Festo PBF. A tomar en cuenta nada más que a veces estos PLCs, dependiendo del firmware que tienen, es la versión con la que se deben de programar. En este caso este PLC es con la versión 3.5 Service Pack 4. Tal vez ustedes tengan otro y necesiten otra paquetería. ¿Cómo instalan esta paquetería? Bueno, aquí en herramientas, administrador de paquetes, les aparece esta ventana. Yo solamente tengo estas paqueterías instaladas. En este caso está la familia de estos PLCs SECC. Yo pongo mostrar versiones y tengo estas dos versiones instaladas. En caso de que ustedes no las tengan, pues pueden ir directamente a la página oficial o en el blog de mío, el personal, y ahí yo tengo también unos enlaces para que ustedes los puedan obtener. Aquí simplemente le presionan instalando, buscan la ubicación de la paquetería. Yo aquí la tengo en Codesys, librerías y aquí aparece la paquetería. Entonces simplemente le dan en abrir y continúan el proceso de instalación. Les recomiendo cerrar y volver a abrir la instancia de Codesys para que no les genere problemas. Ahora sí, vamos a darle aquí en un nuevo proyecto. Vean cómo yo ya tengo la plantilla. Le voy a poner aquí práctica-91. Esta es la ubicación en la que lo voy a guardar. Muy importante saber bien la ubicación porque ahí es donde estarán nuestras archivos con nuestras variables. Aquí elegimos nuestro PLC. Vean toda la familia SECC-D, SECC-LK y SECC-S. Yo voy a elegir SECC-LK 3.5 4.
y ahora le doy aquí en OK. Una vez que nos crea nuestra plantilla, nuestro proyecto, vamos aquí a ladder y vamos a crear como variables locales 4 variables: b botón de tipo booleano, b lámpara también de tipo booleano, s texto de tipo string y por último un número de tipo entero. Cerramos con punto y coma. Ok, hasta aquí vamos a crear nada más una lógica muy sencilla. Aquí le damos un contacto, b botón y que active una lámpara. Bueno, no, solamente es esto lo que vamos a crear de lógica. Y recordaremos de videos anteriores: agregar objeto, configuración de símbolos. Le damos aquí en agregar. El siguiente paso es presionar el comando de crear. De esta manera vamos aquí a seleccionar. Bueno, aquí me marca que tengo un error y el error es bueno, aquí me faltó punto y coma. Aquí ya está el error. Ahora sí, nos regresamos a configuración de símbolos. Ahora sí le damos en crear. Ya no tenemos ningún error. Aquí tenemos que seleccionar las variables que queremos exportar. En este caso vamos a exportar todas las 4. Vean aquí también cómo tenemos derecho de acceso. En la flechita hacia arriba y hacia abajo indica escritura y lectura. Así lo vamos a dejar. Ahora vamos a irnos aquí a crear código y por último le damos en guardar. Muy bien, ahora podemos pasar a la carpeta. Vean cómo se acaba de crear este archivo XML. Son las 9:13. Aquí es donde están contenidas las 4 variables. El siguiente paso va a ser conectarnos a nuestro PLC. Para esto, yo ya estoy conectado y ya sé cuál es la IP de mi PLC. Les recomiendo instalar este software, Festo Field Device Tool. Ya tengo un video en el que les mostré cómo instalar este software y realizamos una pequeña actividad. En caso de que no lo tengan, los invito a instalarlo. Yo aquí, como pueden ver, ya sé la IP tanto de mi pantalla como de mi PLC. Aquí vean cómo yo estoy conectado. Aquí está mi mano. Entonces ahorita estamos, digamos, en tiempo real. Y pues la IP de mi PLC es esta. Entonces simplemente es cambiar la IP de mi PC al mismo rango para poder establecer comunicación. Regresamos aquí al PLC, lo seleccionamos. Bueno, aquí es doble clic para que busque los dispositivos. Encuentra este dispositivo. Importante: si yo estoy conectado a un CXLK, este dispositivo debe ser un CXLK. De lo contrario, si es otra versión o si también la paquetería es diferente, pues nunca lo va a encontrar. Entonces es importante saber eso, a tomar en cuenta. Aquí simplemente le damos en irnos en línea, nos vamos en línea y damos en run. Ahora pues el siguiente paso es continuar en Designer Studio. Abrimos Designer Studio y pues vamos a crear un proyecto para nuestra HMI de 4 pulgadas. Aquí le damos en siguiente. Vamos a crear aquí de 4 pulgadas y vamos a dejar digamos que la posición, la normal, 0 grados. Le damos en finalizar. El primer paso, pues lo primero que vamos a hacer va a ser crear un protocolo. Le damos aquí en más. Vamos a elegir Codesys versión 3 y aquí tenemos que colocar la IP de nuestro PLC, la cual es 192.168.0.11. y nos vamos para acá. Entonces será 192.168.0.11. Ok, aquí le vamos a dar simplemente en OK. Y ahora tenemos que agregar los tags. Recordemos que aquí pues en caso de que tengamos más protocolos deberíamos de elegirlo. Elegimos el único que tenemos, importar tags. Seleccionamos la primera opción, le damos OK. Y después pues tenemos que navegar en la dirección en la que nosotros guardamos el archivo. En este caso la carpeta de práctica 91. Le damos en abrir. Nos debe de aparecer los 4 tags. Seleccionamos los tags que queremos importar a nuestro proyecto y después aquí ponemos import tags. Vean cómo ya se importaron nuestros 4 tags. Ahora regresamos aquí a la pantallita. Vamos a cambiar el fondo. Vamos a poner
un tono un poquito moradito. A la galería de widgets vamos a comenzar con los botones. Agregamos un botón, vamos a ponerlo en color verde. Después vamos a agregar una lámpara. La lámpara sería esta. Vamos a ponerle que cuando esté apagada sea negra. Aquí está. Y cuando esté encendida que sea pues amarilla. Y le damos OK. Y también vamos a agregar ahora, ponemos en Basic, vamos a agregar este campo numérico. Nosotros podemos darle clic, hacerlo más grande. En caso de que queramos modificar sus propiedades, aquí les ponemos mostrar propiedades avanzadas. Aquí es para desplegar o abrir todos estos los signitos de menos, hacerlos digamos más para que se desplieguen todas las propiedades. Y pues aquí podemos modificar el tamaño. Yo le voy a poner 26. Podemos poner que sea centrado tanto en horizontal como en vertical. Entonces este sería nuestro campo numérico. Y aquí en campo numérico vamos a poner que cuando funcione, cuando lo presionemos, que nos aparezca aquí el numérico, el numpad, vamos a llamarle así. Y por último vamos a agregar también el 7ff, vendría siendo un campo de texto. Aquí también lo hacemos un poquito más grande, le podemos poner aquí también 26 el tamaño, y aquí lo vamos a dejar por lo pronto. Ahora sí, vamos a comenzar a enlazar cada uno de estos elementos con los tags. El primero, el valor, tenemos que asignarle el del botón. Le damos aquí escritura y lectura, muy importante. Ahora la lámpara, vamos aquí al valor y le decimos que corresponde a B lámpara, y este será solamente de lectura. Le damos OK. Ahora vamos aquí al campo numérico, damos aquí clic. ¿Cuál es el que tenemos que elegir? Y número, pero aquí nosotros debemos de elegir escritura y lectura. Si nosotros solamente queremos mostrar el valor y que la persona o el usuario no pueda escribir, le ponemos solamente como lectura, pero en este caso nosotros queremos poder escribir, entonces le damos lectura y escritura, y aquí yo le voy a dar en OK. Y por último, bueno, también aquí nosotros podemos poner un límite de un mínimo, un máximo. En este caso el límite pues es menos 32.768 a 32.767. También podemos aquí poner el keypad, pues que si queremos que nos aparezca el alfabeto, es decir, todo el teclado normal, el calendario, o en este caso pues si vamos a escribir un número, lo ideal es que nomás nos aparezca el numpad, como la tipo calculadora, vamos a llamarle así, la de nuestro teclado donde aparecen los números. Y bueno, ahora sí vamos a pasar al campo de texto. Aquí tenemos que elegir la variable sTexto. También la vamos a elegir como escritura lectura para que vean cómo lo podemos utilizar. Aquí vean cómo aparece tipo de acceso, R lectura de read, write de escritura. Vamos a escribir aquí keypad. Aquí sí tenemos que elegir alfabeto, porque además de números también queremos escribir caracteres. Bueno, esto sería pues digamos todo aquí. Si quieren podemos agregar también una etiqueta para que se vea un poquito más presentable. Aquí le ponemos en label, vamos a ponerle aquí número. Bueno, le damos número, le damos OK, vamos a ponerlo así. Igual le ponemos alineación al centro, la mitad 24, ponemos así, voy a ponerle 2 puntos, y podemos copiar y pegar esto y lo ponemos en la parte de abajo, y aquí le ponemos texto, ponemos OK, y así ya estaría digamos creado nuestros elementos y ya los enlazamos. También habíamos dicho pues el agregar una imagen, digo tampoco es como que algo muy complicado, simplemente le damos aquí en imagen, presionamos, le ponemos en el camino de la imagen, y aquí pues yo voy a seleccionar aquí pues una foto de un servidor,
aquí la ponemos, aquí está. Y también bueno, hasta aquí ya pues ya está todo bien. Ahora pues el siguiente paso va a ser descargar nuestro proyecto. Vamos a descargarlo. Bueno, antes de continuar voy a hacer esto un poquito más pequeñito. Les voy a mostrar aquí la pantalla también, que vean, aquí estamos digamos como que en vivo. Le voy a dar descargar, vean cómo ya recibe la información la pantalla y se va a reiniciar, va a cargar el nuevo proyecto que acabamos de crear. Y pues en el PLC pues ya teníamos creadas, ya está corriendo, ya está digamos en run, ya simplemente falta esperar a que cargue nuestra pantalla. Bueno, aquí ya se descargó el proyecto. Como podemos ver, pues la idea es que vean ustedes cómo ya se debería establecer la comunicación. Si yo presiono aquí el botón, vean cómo se energiza tanto en nuestro PLC como también en nuestra HMI. Ahora nosotros podemos escribir aquí un número. Yo aquí le puedo poner un 10 y se debería ver reflejado en nuestra HMI. Como pueden ver aquí el 10. Yo le puedo poner aquí un mensaje: suscríbanse, control F7, y vean cómo aquí aparece el mensaje. Mencionábamos que lo escribimos como bueno, lo configuramos como escritura lectura. Yo aquí presiono funciona como si fuera un botón. Le pongo 888, le doy enter por último, y vean cómo este valor se muestra aquí y también se ve reflejado en nuestro PLC. Y también puedo modificar el texto. Aquí le puedo poner que sea mayúsculas, le voy a poner Carlos, voy a poner enter, y vean cómo aquí ya se ve reflejado también lo que acabamos de escribir. Entonces de esta manera nosotros ya podemos interactuar si queremos que solamente sea lectura, queremos que sea escritura, queremos que sea ambos, lectura y escritura. Ya dependerá pues de la aplicación. Y pues por último, pues ya como mencionar, pues ya como acabamos de ver, ya establecimos la comunicación entre nuestro PLC y una HMI. Habíamos hecho este procedimiento con el PLC virtual y con la simulación, pero ahora ya ahora sí utilizando equipos reales. Espero que les sea de utilidad esta información. Si les gustó, si me regalan un like, de verdad que se los agradecería bastante. Si no están suscritos, los invito a suscribirse y activar la campanita. Muchas gracias y que estén muy bien.